Saludos, amigos y seguidores de Rodolfo Aprendemos Todo. En esta oportunidad, en esta primera edición y en este canal Talento y algo más, tengo el placer y la dicha de entrevistar a una de las personas que más admiro en el mundo del ambientalismo y la ecología. Es el señor Enrique García Suárez. Él es una de las caras más conocidas, o se pudiese decir que se conoce más por su organización, su proyecto de ecologista, Sembramos Todos. Pero quisiera que él mismo se presentara y nos dijera y nos hablara más de sí. ¿Qué puedes hablarnos de ti? ¿De dónde naces? ¿Dónde creces? ¿Dónde te formas? ¿Cuáles son tus conocimientos técnicos y profesionales? Bueno, ante todo, gracias Rodolfo por la oportunidad y bueno, contento de compartir contigo, con la gente que nos está siguiendo. Mira, esto ha sido un largo trayecto realmente. Sí, y cuando vamos a empezar por el detalle más interesante aquí, ¿no? Yo soy de aquí en Maracay, viví unos años en Valencia y luego mi familia regresó a Maracay, bueno, y desde ese entonces aquí he estado. A nivel de formación, bueno, he estudiado, para empezar, yo me gradué en mercadotecnia. Esa es mi especialidad profesional. Yo Ok. soy técnico en mercadeo por allá por el 93. Tengo ya 53 años y, Está joven. y Es más vale, joven que yo, está joven. ahora es que hay recorrido. Ahora que falta. Entonces, fíjate, yo felizmente casado, pues con una hija y ahorita viene un hijo en camino. Ah, en buena Y hora. esto ha sido, como dicen, un tren de largo recorrido. Porque fíjate que mi primer trabajo Ajá, total fue en el Ministerio de la Familia como fotógrafo. imagínate. Y yo tenía en aquella época aproximadamente 16 años. Eso fue en el 86. De hecho, mi mamá era directora del ministerio y la vacante de fotógrafo estaba. Y yo siempre he sido aficionado a la fotografía de muy pequeño. Y pues bueno, tomaba mis fotos adecuadas, por no decir que eran unas muy buenas fotos para la época. Y yo tenía ya cierto conocimiento del tema de la fotografía. Y bueno, me integré a la planilla como voluntario y entré, digamos, como fotógrafo del ministerio. Pero eso me fue llevando a otras cosas en realidad. Primero, lo que fue el voluntariado social de la época. Yo me involucré mucho con las actividades. De hecho, me hice voluntario del Ministerio de la Familia para mucho de lo que ellos lograban en ese momento. Eso me llevó a recorrer parte del país porque yo participé en un programa, me involucré en un programa que era Juventud y Fronteras en aquella época. Era precisamente una iniciativa ministerial en conjunto con el Ministerio de Educación y de la Defensa para que los jóvenes conocieran, digamos, los espacios y las fronteras, pero no solamente por el hecho de la delimitación, sino a nivel social. O sea, de qué comprendía la frontera a nivel natural, a nivel social. O sea, Claro. era muy, muy interesante el programa. Y bueno, nos tocó en una oportunidad ir bueno, nos tocaba ir a Castilletes, pero para la época se formó aquel berenjenal con Colombia, ¿te acuerdas? Por el diferendo, Sí, sí. que, que ellos Limítrofe, el querían diferente del limítrofe. el Golfo. Bueno, en ese momento de conflicto nosotros visitamos esa área y fue muy, muy interesante la experiencia. Claro, no llegamos hasta Castilletes porque eso se pudo haber considerado una provocación, ¿no? Para el entonces, Claro. pero sí recorrimos gran parte del Golfo y fue de verdad, de la palabra interesante creo que me queda corto porque fuimos a Paraguaypoa e hicimos un recorrido muy, muy, muy largo. Nos quedamos allá prácticamente, creo que fueron unos 10 o 12 días y yo te digo, aprendí muchísimo de esa experiencia. A mí me quedó que la recuerdo hasta ahora, por supuesto. Posterior a eso, yo me formo como rescatista en el mismo ministerio. Llegué a ser director de la Comisión de Búsqueda y Salvamento del Ministerio de la Familia aquí en el estado de Aragua. Eso lo ejercí por unos 3 años. El, hicimos un grupo de rescate, unos amigos que precisamente se habían formado conmigo en el ministerio y continuamos después de que el ministerio cambió, digamos, la política con respecto a tener el grupo de rescate propio.
Yo fui rescatista como hasta el 92 aproximadamente. Claro, ya yo para ese tiempo estaba, como te había comentado, fuera del aire en el Rotarac. Yo estuve también, formé parte del Rotarac Club Las Delicias, aproximadamente creo que unos 3 4 años. Eh, Comencé a estudiar en el ISUM en el año 90, salí en el año 93. Por cierto, en mi bachillerato, soy bachiller en humanidades, a pesar de que soy amante de las de ciencias, la pero biología. y de la biología, sí, es una cosa increíble, ¿no? Pero digamos que en mí siempre ha existido esa dualidad, porque a mí también me gusta mucho la música, de hecho yo toco varios instrumentos, y hasta en algún momento me atreví a escribir poesía, ¿no? Está bien. En este caso. Digamos que hay una línea por ahí también de eso. Enrique, el objetivo de este canal, Talento y algo más, es motivar a las nuevas generaciones al aprendizaje y al estudio. Tú has mencionado diferentes aspectos en los cuales te has desarrollado y te han generado habilidades, te han desarrollado y te han creado habilidades en algunos oficios. De esos oficios, ¿cuál es el que tú consideras que hoy por hoy te ha generado mayor satisfacción y mayor logro? Y por el cual debe ser también obviamente relacionado al éxito laboral y económico. De todos esos oficios, porque te papaseaste, no sabía, tenía entendido el de mercadotecnia, pero no tenía entendido el de fotógrafo ni el de rescatista. Entonces, son oficios de que de repente no son los tradicionales como la salud o la ingeniería o el derecho, pero en ellos, a tu entender, ¿cuál ha sido lo que más tú le has sacado provecho, por llamarlo de una forma más específica? Mira, yo creo que todas las cosas que hace uno en la vida no las hace de gratis, en el sentido de que esas cosas que haces te canalizan y te llevan por un camino. Y yo creo que cada una de estas cosas que he hecho, porque de paso, mi trabajo desde hace alrededor de 30 años, pues yo me especialicé en el área de informática después de graduarme de mercadeo. Y bueno, yo doy soporte técnico a empresas en el área de informática desde hace 30 años. Entonces, he sido especialista en esa área. Entonces, fíjate esto, ¿no? ¿Cómo engrana todo eso junto? Eso, Y esa es tú mi dices, bueno, pregunta. pero sí, sí. Y cuando tú te pones a ver, y yo en eso lo reflexioné hace unos años atrás, porque le dije, bueno, pero si a mí me gusta tanto la naturaleza y estoy tan involucrado con el tema de la ecología, del ambiente, ¿cómo entró eso del rescate y cómo entra lo de la parte de la fotografía y cómo entra el asunto del mercadeo y cómo entra la parte de informática? Y cuando yo me puse a ver esto, que lo reflexioné, dije, bueno, pero esto está íntimamente relacionado y yo no me había dado cuenta. Y te voy a decir por dónde. Porque los conocimientos que yo tengo, por ejemplo, que manejo para todo lo que significa para mí las redes sociales, la comunicación, porque de hecho yo me gradué de locutor con la gente de la UCB, convenio con el CNP, hace unos años, 54553, por cierto, es mi certificado. Y eso también vino a ponerle como la guinda a la torta de todas estas cosas que yo he venido haciendo de hace muchos años. Porque la locución me dio una herramienta adicional junto con la oratoria para yo poder manejarme con estos temas de la forma como lo abordo en público y directamente en lo que es la parte de enseñanza y el aprendizaje. Porque yo cuando aquí enseño, aprendo. Y viceversa, cuando aprendo, enseño lo que tengo. Exacto. Entonces, ¿a dónde voy? Mis conocimientos de informática me permiten abordar esto de una manera única, porque yo sé que incluso, de eso te vas a reír un poco, pero cuando estudiaba yo mercadeo, también estudié diseño gráfico. Pero Entonces, bueno, está bien, ahí está esto relacionado, está relacionado. sí, efectivamente, pero entonces ahora los flyers y ese tipo, todo el material que nosotros generamos, el logotipo de Sembramos Todos, yo hice el diseño, junto con un gran amigo que es un publicista. Y la imagen de Sembramos Todo
pues yo la he ido desarrollando, la imagen gráfica, a través del tiempo, precisamente que es conocimientos, inconfundible. con los conocimientos de mercadeo y de publicidad y de comercialización. Los eventos que hemos llevado nosotros a cabo para recaudar fondos para las actividades de grupo han precisamente tenido basamento en mercadeo, en comercialización y además tengo el apoyo de mi esposa, que ella es relacionista pública, y se suma eso a todo esto que estamos conversando. Entonces, ya viene el conocimiento de ecología, que es un conocimiento que por un lado es autoaprendido, Exacto. porque me fue llevando, o sea, cuando yo inicié Sembramos Todos, nuestro objetivo como grupo era simplemente reforestar a Henry Pittier. No había otro. Eso era el objetivo de Sembramos Todos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, Sembramos Todos cambió, o mejor dicho, no fue cambió, fue agregando cosas que se fueron haciendo necesidad, como por ejemplo la enseñanza a la gente, a los niños, a los jóvenes, La a, las, concientización. a la gente de las redes sociales sobre el tema de la ecología y de aprender a conservar y a preservar su medio ambiente. Además de esto, también tuvimos otra cosa que surgió con el tiempo, que fueron las denuncias ambientales, porque nos dimos cuenta que había un vacío. La gente le da miedo denunciar, no es que le daba, le da miedo denunciar. Y nosotros hemos hecho plataforma entre esta persona común que quiere llevar una denuncia ambiental hasta el fin, que puede ser la fiscalía, puede ser la alcaldía o puede ser el Ministerio de Ecosocialismo, en este caso, que ante el Ministerio de Ambiente, La o a quien le institución competa. responsable. Entonces, fíjate cómo se han ido engranando varias cosas al grupo y el grupo además ha ido creciendo con el tiempo y nosotros hemos crecido con él. Eso es algo que a mí me parece en extremo interesante. Por ahí yo recuerdo a alguien, ahorita no tengo el nombre en la mente, que siempre ha dicho, porque todavía está vivo, que él se rodea de gente que es más inteligente y que tiene mayor conocimiento, porque de esa manera no solamente se nutre, sino que crece. Claro. Y yo creo que vi con el grupo, me sucede exactamente lo mismo. Yo siento que en el grupo hay gente que es mucho más inteligente que yo, que tiene un mayor conocimiento que yo y que me han aportado tanto que yo digo, bueno, mira, esto tiene que tener una razón porque no nos hubiésemos encontrado si no hubiese sido de otra forma. Entonces, fíjate que son todas las cosas que han ido siendo paulatinas que me han llevado por un camino. Y fíjate, yo tengo aproximadamente, creo que ya 7, 8 años con la gente de Cita Éxitos como invitado especial exclusivo en la Nota Verde, Con la carrera Ortiz. con Carla Carrera y Kenji, Y que, Kenji Millán. Y a su vez, ahorita, por decirte, hace unos meses atrás surgió una oportunidad con la gente de Victoria para hacer también un programa con ellos, que es un poquito más extenso que el que está en la Nota Verde, con Pío Bono, por cierto, en Victoria 103, sí, yo he que oído, es yo la he oído. ruta, se llama la ruta ecológica. Entonces salimos todos los miércoles, 3:15 de la tarde, con aproximadamente 15 minutos de contenido. Ahorita se han, digamos, surgido otras posibilidades con otras radios que han manifestado también su interés en hacer este tipo de programas. Y yo le dije, bueno, bienvenido. Lo que tenemos es sencillamente que determinar cuál es el alcance y cómo va a funcionar. Pero ahora, ahora bien, ¿qué es lo que a mí me genera mis ingresos? Bueno, actualmente lo que es mi trabajo en informática, ¿cómo no? Pero ¿qué es lo que yo quiero en realidad? Que mi formación ecológica y que mi trabajo en ecología sea eventualmente mi fuente de ingresos. Para yo entonces dejar atrás mi etapa de trabajo con computación de los 30 años para entrar en otra etapa que sería el trabajo ecológico exclusivo, porque siento que esto requiere más de mí que el tiempo que le doy parcial por causa de mi trabajo regular. Entonces, esa es una dualidad, ¿no? Con la que tengo que manejar. Claro. Ahora bien, yo hasta ahora he notado que tú eres bastante humilde, porque te he mencionado a veces el éxito y no lo quieres internalizar, pero para mí eres una persona bastante exitosa en el mundo Ah, en que te has desarrollado y por lo que he podido observar y conocer de ti.
así como te pregunté la importancia que para ti consideres que es el estudio, que revierte el estudio en el éxito de una persona, te voy a preguntar ahora, ¿qué ha sido ese plus para tu entender, para el cual tú has podido, o con el cual tú has podido lograr el éxito que tú tienes? Yo sé que no lo quieres hacer ver por tu No, personalidad sencilla, ya lo has notado, no digas que no, pero sí fíjate, no, lo es he que notado en las entrevistas, que en Éxito 93.1 y ahorita también. Pero ¿cuál ha sido ese plus de tu personalidad o de la actitud que tengas hacia los retos? mira, yo creo que una de las cosas más importantes en la vida para lograr, o sea, para alcanzar el logro, para lo que podemos llamar el éxito, porque hay gente que mide erróneamente el éxito en ciertas variables que, Parámetros. que son, sí, que son vacíos. Y te lo voy a poner por uno que a mí me encanta citar. Uno es el dinero. O sea, Exacto. mucha gente mide el éxito que llega, o mejor dicho, que llega a tener, es porque están llenos de dinero. Y el dinero, en todo este tiempo que tengo de vida, yo me he dado cuenta que el dinero es algo, simplemente una variable que puede ir y venir. Y que bueno, si bien es bienvenido, porque efectivamente el dinero es bienvenido porque te da comodidad, Bienestar. te da comodidad, también el dinero te puede generar muchos problemas. Y eso también lo he visto ocurrir con familias, con amigos, con gente cercana, con personas que conozco, que lamentablemente han medido su éxito por el dinero y en algún momento de crisis en el cual el dinero faltó, se convirtieron en unos fracasados y ahí se quedaron. Porque como no tienen dinero, no No saben, crecieron, no crecieron. no, no saben ni siquiera cómo regresar a tenerlo, porque Exacto, no crecieron. se quedaron en un vacío que no los deja ir ni hacia adelante. Sí los deja ir hacia atrás, porque para atrás pueden ir, Está yendo pero para hacia atrás. adelante no van. Y cuando, o sea, si tú dices, ¿qué siento yo que es mi éxito? Mi éxito viene de la constancia, que nunca he parado de aprender, que nunca me he sentado a decir, bueno, ya está aquí. O sea, ¿para qué voy a aprender más? Si ya yo sé esto. Y no, o sea, me parece una actitud muy arrogante alguien que venga a decir eso en la vida y muy tonta también, porque nunca se termina de aprender. Y, y si hay algo que también he aprendido mucho es que enseñando aprendes incluso mucho más, porque la gente con la que interactúas y con la que te involucras a enseñarle te hacen ver desde otra perspectiva las cosas que estás enseñando, que a su vez son cosas que aprendiste. Y además que el aprendizaje es dinámico. O sea, no hay verdades absolutas, Exacto. siempre hay que cuestionar. Y eso es algo que yo siempre he hecho, Contrastar. siempre. Entonces, ¿a dónde? Y además, rodearte de personas que están en sintonía con lo que tú estás haciendo y evitar a toda costa, y eso se los digo yo como, si les puedo dar un consejo, es este: deslígate de las personas que son tóxicas, porque las personas que son tóxicas, o bueno, que ahora se llaman tóxicas, te hacen lastre y te llevan con ellos en su toxicidad a cosas que no tienen consecuencias positivas. Nunca las van a tener. Y además de esto, te hacen perder tiempo, te hacen perder energía, te hacen perder calidad de vida. Entonces, también la otra cosa que yo creo que es una clave del éxito es que no solamente pienses en ti mismo. O sea, el ser exitoso no te hace o no te tiene que convertir en una persona egoísta. Por el contrario, una persona que realmente alcanza el éxito es el que toma en consideración a sus semejantes. Y eso yo creo que el gran ejemplo lo tengo de mi papá, que falleció por allá por el 2016. Y él fue un hombre de orígenes muy humildes. Mi papá fue incluso papá de sus hermanos, prácticamente porque su padre, mi abuelo Encarnación, falleció relativamente joven y dejó una familia numerosa, este, digamos, sin su presencia. Mi papá se hizo cargo de sus hermanos como un padre y él lo que tenía eran 8 años. Entonces, te podrás imaginar, pues, el ejemplo que una persona como él,
que siempre fue un hombre honesto, porque si algo tuvo mi papá, fue una gran honestidad. Él fue un hombre que se formó, no solamente a nivel de educación formal, sino que mi padre fue una persona amante de la lectura de todos los temas posibles. Él fue relacionista industrial, pero mi padre tú le preguntabas sobre cualquier tema y había una respuesta, y normalmente era correcta. Entonces, basado en ese ejemplo y de valores de familia, porque esa es la otra cosa, sus valores, sus principios, eso es el mayor legado que él me deja. Independientemente, porque él no fue un hombre de bienes de fortuna, pero él jamás le faltó el dinero y a nosotros tampoco. Y tampoco fue un hombre que se fue de este mundo en la ruina, ni mucho menos, sino dejó una casa, dejó vehículos, dejó bienes, dejó una cantidad de cosas y dejó más que eso, dejó un ejemplo y dejó una huella en esta ciudad. Porque él aquí en esta ciudad ejerció cargos importantes a nivel directivo en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Industriales, formó incluso parte muy importante del movimiento coral del Estado de Aragua. Él mismo creó varias corales. En las empresas, en todas las empresas que mi papá estuvo, de Papeles Maracay, Polifilm eh, y la Sintex, al Rey que fue la última empresa donde él estuvo, en la Migal, en todas las empresas donde él estuvo, creó una coral. Y de paso, donde no creó una coral, también entonces impulsó el movimiento de canto, porque él cantaba y además tocaba instrumentos de percusión. Entonces, ese ejemplo que te queda, bueno, en este caso que me quedó a mí, yo le he tratado de transmitir a mi hija gran parte de esos valores y de esos principios. No solamente de amar, porque mi papá amaba la naturaleza, era un hombre que le encantaba y sabía muchísimo de su entorno. A mí me invitó muchísimas veces a fincas de mis familiares, hicimos grandes recorridos, visitamos, bueno, recorrimos medio país, por no decirte país completo, y conocí con él nombres de las especies de árboles, de aves, de insectos que yo nunca había visto, de mamíferos. O sea, fue una experiencia bien interesante. Y eso mismo he tratado yo de dárselo a mi hija. Y no solamente a mi hija, sino a la gente que está a mi alrededor. O sea, yo me siento Transmitirlo, obligado, exacto, transmitirlo. yo me siento obligado a transmitir ese conocimiento y a que ese conocimiento no se pierda. Entonces creo que eso también es algo que me ha sido eh, o me ha hecho de motor, ¿no? De ese empeño en querer hacer las cosas mejor, en que yo debo dejar algo en este mundo mejor de lo que recibí. Y por eso yo creo que me empeño tanto en que tenemos que cuidar a nuestros árboles, a nuestros espacios, a que esos espacios nos van a quedar. Y eso es algo que tengo que llevar de ejemplo, de paso. Oye, mira, me hace de verdad ver, alegrar bastante ver la manera en que te emocionas al hablar de tu papá y el legado que dejó en ti o en ustedes, en tu familia. Y eso me hace dar pie a la siguiente pregunta o me ayuda a dar pie a la siguiente pregunta. ¿Cómo tú consigues el equilibrio cuando consigues el éxito? ¿Qué te quiero decir? No dejarte embriagar por las mieles del éxito y seguir siendo tú mismo y ser auténtico, sin perder esa esencia que fue el legado de tu padre y que de una manera u otra la estás institucionalizando, no solamente en ti, en tus hijos o en tu hija y tu futuro hijo con el que van a ser prontamente, sino también en el entorno. ¿Cómo tú logras o cómo tú aconsejarías a estas nuevas generaciones para manejar el éxito? Porque a veces, lo dijiste tú, no necesariamente el éxito se maneja con dinero, que es un parámetro con que se mide el éxito. El éxito también se genera desde el punto de vista popular, social, laboral, deportivo. ¿Cómo tú has manejado tus altos y bajos en el éxito, mayormente tus altos, para no embriagarte y arrastrar y cambiar tu forma de ser? Yo creo que una de las cosas más importantes es mantener la humildad ante todo. Una humildad que viene de dónde? O sea, que yo creo que viene de los valores, como te decía al principio, valores inculcados de familia, valores de la formación académica, valores de la formación laboral, valores
del desarrollo social, que a su vez mantiene mis principios, que yo creo que puedo jactarme de ser un hombre de principios. Y una de esas cosas que creo que lo fundamentan es precisamente haber visto el ejemplo a mis padres. Por el lado de mi papá, por todo el esfuerzo, por toda la carrera que llevó en toda su existencia, con sus valores de familia, su atención de familia y además de su interés hacia el favor social. Pero también están por el lado de mi madre, que ella falleció en el 2023. Y ella fue básicamente la mejor palabra que yo puedo definirla es una líder. Ella fue una mujer líder. Ella estuvo en la política en tiempos de acción democrática, llegó a altos cargos dentro del partido y ella ejerció la dirección del Ministerio de la Familia varios años aquí en Maracay, porque ella tuvo una carrera administrativa que fue relativamente larga. Y ella siempre fue una mujer de gran sensibilidad social, pero también podría definirla que fue una mujer de gran guara, porque creo que la palabra correcta para definirla no es coraje, sino de gran guara. Ella nunca se amilanó ante la adversidad y yo creo que una de las grandes pruebas que ella pasó fue cuando sucedió el 6 de septiembre del 87. ¿Recuerda la tragedia del Limón? Sí, la caída de Limón. Sí. Ella estaba a cargo del Ministerio de la Familia y prácticamente ella tomó la batuta en aquel entonces para hacer llegar ayuda a los afectados en el Limón, para, mejor dicho, para que los grupos de rescate, de apoyo de otras ciudades que dependían del Ministerio de la Familia, llegaran aquí a Maracay para prestar apoyo a su vez a la gente que necesitaba en el Limón. A partir de allí, ella se interesó mucho y de ahí es donde yo llego al rescate. Ella se interesó mucho en que hubiese un grupo de rescate aquí en Maracay y yo le dije, bueno, yo me encargo de eso, me voy a formar para dirigir algo como eso. Que si bien yo no tengo todos los conocimientos, entiendo cómo funciona y también entiendo cómo puedo lograr estar involucrado con esto. Y efectivamente, bueno, de ser un voluntario en el grupo de rescate llegué a ser director, porque me Imagínate. aprendí todo, sí, me aprendí todo el camino para llegar hasta allá. Y fue una experiencia que te digo, para mí es algo que tengo vivo hasta ahorita. O sea, los conocimientos que yo adquirí en aquel entonces, yo los sigo manteniendo, tanto de paramédico como puede haber sido de rappel, como puede haber sido de rescate en montaña, en áreas confinadas o en cualquiera de los tipos de rescate en los que yo me haya involucrado en el momento o en los aprendizajes de rescate que me haya involucrado. Y como te dije, fue un asunto de formación. Entonces, ese gran ejemplo de mi mamá, que incluso ¿Cuál es ella, el nombre de tu madre? ¿Cuál fue el nombre de tu madre? Esperanza Suárez de García era el nombre de ¿Y de tu él, padre? José Enrique García Palma. Entonces, fíjate esto, mi mamá enfermó de los riñones por una mala praxis médica. Mi mamá tenía 40 y tantos años cuando eso sucedió. Y ella jamás se rindió. Ella fue paciente renal durante digamos, los 5 más largos años que te puedas imaginar en la vida de ella. Porque ser paciente renal en Venezuela está lo más cercano a ser una pesadilla, o no decirte un Totalmente, terrible, eh, no sé, no sé cómo llamarlo más arriba de pesadilla. totalmente. Pero ella sobrevivió contra todos los pronósticos e inclusive básicamente fue de las 3 o 4 personas sobrevivientes de su equipo, de su grupo de diálisis, de no sé, de 40 personas. Ella quedó, creo que en los últimos 3 y vivió 24 años con un trasplante renal, porque era una mujer de una voluntad inquebrantable. Porque Admirable, esa, ¿no? no, no, Admirable. inquebrantable. De verdad que esos son mis dos grandes ejemplos en la vida, o sea, desde dos puntos de vista completamente diferentes. Porque si bien mi papá era un hombre extremadamente pacífico, cordial, que siempre buscó el balance, el equilibrio. Yo creo que por eso fue tan exitoso en la discusión de contratos colectivos. Era un experto.
Mi mamá, por el contrario, ella era una mujer de gran coraje, de una mujer con unos principios muy, o sea, incorruptible, básicamente. Y por eso, por ser incorruptible, atentaron contra su vida 3 veces mientras estuvo en Acción Democrática. O sea, en una oportunidad le cortaron los frenos para que se estrellara con el carro. En otra oportunidad le interceptaron unos hombres armados. Ella les tiró el carro encima. En otra oportunidad hubo una especie de intento de sicariato que tampoco se Se concluyó. pudo, o no lo pudieron lograr porque no. Primero porque estaba yo ahí en Gracias a aquel Dios. tiempo y tomamos las medidas adecuadas para que eso no sucediera. Pero, o sea, te quiero decir que ella vivió tiempos muy duros. Y como no se corrompía, precisamente no la querían en cargos importantes en el partido para entonces. Entonces, es bien interesante porque yo, a raíz de la experiencia de mi mamá con la política, yo jamás me quise involucrar en la política. Y por eso yo creo que me dediqué, con mi esfuerzo, se ha dedicado más hacia el área ecológica, ambiental y, por supuesto, social, por otra parte. Razón social, la razón social. Sí, sí, porque yo me he involucrado en causas sociales de distintas índoles. Entonces, porque siempre vi la política desde ese, digamos, desde ese primer plano que estaba mi mamá ahí y me di cuenta de cuánto sufrió ella por eso y cuánto daño se hizo por eso y cuánto estrés sufrió por eso y cuánto, digamos, cuántas heridas le quedaron por tantos años por haber estado metida en la política siendo una mujer tan honesta y de tantos principios. Entonces, yo dije, no, eso no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero para mí. O sea, se lo respeto, porque Claro, siempre se lo voy a respetar, claro, pero eso no lo quiero. A pesar de que quizás pueda tener madera para eso, a pesar de que que la tiene. tenga, tenga ciertas características que incluso varias organizaciones políticas me han contactado en varias oportunidades, en distintas oportunidades, para que forme parte de su fila, y la respuesta siempre ha sido la misma y siempre va a ser la misma. Gracias, pero no gracias. O sea, no, no, de verdad que como, Está bueno como, eso. Está muy como buena esta esa semana, frase, la vamos a patentar. sí, la frase siempre ha sido esa. Gracias, pero no Y con gracias. todo el respeto, y de paso, escucha, con todo el respeto y agradecimiento que les doy por haberme tomado en cuenta, porque el simplemente hecho, el hecho de haberme tomado en cuenta, para mí es muy importante, pero no es mi plataforma de participación, o por lo menos no lo es por este momento. Claro. Entonces, eh, claro, mi interés cuál es? Bueno, son muy simples. Yo quiero ver una mejor ciudad, yo quiero ver un mejor estado, yo quiero ver un mejor país, quiero que se preserve la naturaleza, se conserve los espacios naturales, que el aprovechamiento de nuestros recursos sea sustentable, que las cosas que hagamos como ciudadanos sean sostenibles en el tiempo. Y además de esto, que por supuesto dejemos de fregarle la paciencia a la naturaleza, porque en muchas partes la naturaleza se recupera sola, pero tienes que dejar de echarle broma, ¿No? Y llega un momento porque que es irreversible y hay lugares en que son irreversibles la recuperación. es que fíjate, ahí es donde voy. El tema de los incendios forestales, el Henri Pittier. ¿Qué sucede que el Henri Pittier no se recupera? Que no vuelves a ver árboles donde hubo un incendio. Bueno, porque el incendio ocurrió este año y va a volver a ocurrir el otro año. Y ocurre el año que le sigue. Pero ¿por qué está ocurriendo? Que no está ocurriendo porque el incendio no se está previniendo. Entonces nosotros aquí tenemos que enfocarnos, bueno, a educar para que el incendio no ocurra de nuevo, para que la gente tome en cuenta la prevención. Concientizar. Exacto, pero también tienes que tomar en cuenta, hacer reflexionar a la autoridad y decirle, mira, lo, como se está haciendo las cosas no sirve. Y eso es una reflexión que yo se las he hecho hasta pública. Le digo, mira, MINEC tiene un manejo equivocado de la prevención de incendios forestales. Imparque, exactamente igual. Están fallando, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros, y no quiero extenderme mucho con esto porque sé que el tiempo lo tenemos más o menos corto. Ok, ya que me comentaste sobre tus experiencias y tus vivencias, la siguiente pregunta sería algo más personal. En lo vivido, de tus experiencias vividas, buenas o malas, ¿cuál de ellas a tu considerar o a tu pensar o a tu conciencia es la que más lección de vida te ha dado a ti?
A veces tenemos éxitos o tenemos fracasos, mejor dicho, que nos dan lecciones. Pensamos que nada más son los fracasos o los golpes de la vida. Pero también hay éxitos que nos dan enseñanza y nos permiten madurar, porque nos comprueban y nos confirman nuestras capacidades en función al conocimiento que hemos tenido. A tu parecer, de todas esas experiencias que has relatado, familiares, personales, laborales, ¿cuál ha sido la que mayor lección de vida te ha dado a ti? Y esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo creo que han Tu sido concurso varias. millonario. Sí, no, sí, esa es una pregunta millonaria porque es que eh, creo que han sido varias las lecciones de vida que, primero que me han dado rumbo, por un lado. Por otro lado, que me han reafirmado mi propósito como tal. Y por el otro, que me han dado lecciones de familia, de convivencia y además, efectivamente, pues decir que han dado lecciones de vida. Una, por ejemplo, que para mí fue en extremo relevante por muchas circunstancias, fue el acontecimiento de septiembre del 87, del 6 de septiembre del 87. Eso realmente fue algo que me marcó, no negativamente en mi vida, porque realmente no fue así, sino al contrario, positivo. O sea, de la tragedia surgió precisamente un aprendizaje, de esa tragedia surgió una forma de ver las cosas de manera más pragmática, más diferente, pues a como yo las veía para aquel entonces. Y, digamos, ver con un poco más de crudeza la realidad de la existencia, por verlo de esa forma, ¿no? Y eso te digo como un acontecimiento global. Ya a nivel, podría decirte que familiar, pues, digamos que la muerte de mi papá a mí me marcó muchísimo en mi vida porque él no solamente fue mi papá, él fue para mí un gran ejemplo, fue un gran amigo y además de eso, eh, alguien a quien yo admiraba por ser quien era, no por ser mi papá, porque efectivamente él fue un padre grandioso y eso yo se lo voy a agradecer toda la vida, pero la persona que él fue, el ejemplo que él dejó, el camino que recorrió, eso para mí fue muy importante y por ende cuando yo experimenté su pérdida, que para mí fue sorpresa, o sea, él estaba en un proceso de recuperación y esa recuperación no fue exitosa. Y ese acontecimiento inesperado cambió todo, o sea, digamos que mi vida en ese caso dio un vuelco en muchas circunstancias, incluso a nivel familiar. Pero gracias a Dios yo conté, porque yo soy creyente, pues y además que dentro de mis principios y valores también está la fe. Eh, Mi esposa estuvo allí para ayudarme, para apoyarme. Y eso yo siempre se lo voy a agradecer. Y no solamente porque lo hizo desde el punto de vista de esposa, porque quizás, bueno, tú no, porque es que es tu esposa tiene que ayudar y tiene que estar contigo y tal y qué sé yo. No, Por eso, sino desde el punto de vista de que fue ese hombro puesto allí, esa mano en la espalda, diciendo, mira, aquí estoy, tranquilo, o sea, las cosas van a evolucionar. Y además que podría decirse que me tuvo la paciencia mientras yo superaba el dolor de la pérdida, porque no fue algo ni instantáneo ni rápido. Eso fue un proceso, como todos los procesos que uno tiene que respetar de luto. Eso es algo que no lo entiende la mayoría de la gente. Mucha gente te dice, no, deja la lloradera, ve hacia adelante, haz las cosas de otra forma, no, ya un momento. Respeta el momento, tienes que respetar el claro, el momento duelo. del duelo de esa persona, porque eso es una cuestión que es polietápica, eso no es algo que no todos primero no todos lo vamos a vivir igual, o no todos lo vivimos igual. Y segundo, que esa persona que está sufriendo merece el respeto de su sufrimiento, o sea, tenemos que respetar ese sufrimiento. Y a mí me quedó eso como aprendizaje también para las personas que he tenido que darles yo, el que me ha tocado darles el pésame, ¿no? De respetar su momento y verlo de otra forma. Por otra parte, también ha sido para mí de gran relevancia. Por eso digo que la pregunta no es fácil porque no, no puedo decirte que haya sido un momento específico,
sino que es un conjunto de quizás tres o cuatro instantes en mi vida que son de suma importancia. El otro es, bueno, por supuesto, cuando llegó mi primera hija, bueno, mi hija a nuestras vidas, para mí también fue un cambio muy, muy interesante. Igual, o sea, obviamente que la estábamos esperando, pero yo Claro, jamás me esperé el cambio que iba ella a ocasionar en mí, cambio a producir en positivo. ustedes y en ti. Sí, o sea, en nosotros, pues, pero en mí específicamente, que iba a ser un cambio tan profundo. Eh, por su amor, por su sencillez, por tantas cosas que caracterizan a mi hija. Y además el hecho de que yo la amo, pues yo quiero muchísimo a mi hija y eso, yo tengo una relación con ella que no es igual a la que ella tiene su mamá, pues obviamente como su mamá es otro tipo de relación. Sí, hay una Conmigo, simbiosis. exactamente, o sea, hay las mujeres entre ellas, pues, bueno, madre e Sí. hija, pues tienen una Madre relación e muy hija, madre especial. e hijo, esa relación es muy fuerte. Exactamente, pero en este caso, pues yo soy su papito, o sea, mi hija, yo soy su papito y su papito, que no solamente es el papá que le enseña, del que la regaña de vez en cuando, La del que reprende. aprende cosas, sino que también es su amigo, que también es su compañero de juego, que también está ahí con ella cuando lo necesita, o cuando ella necesita a su papá. Bueno, yo procuro dentro de mi tiempo siempre dejar algo para ella porque lo merece. Y para mí es muy importante porque basado en el ejemplo que a mí me dio mi papá siempre, a pesar de que fue un hombre extremadamente ocupado, yo puedo dar fe de eso, él siempre sacó Por un lo que espacio, cuentas, sí, él siempre estuvo extremadamente ocupado, pero siempre sacó un espacio para compartir con nosotros. Yo tengo un hermano, pero yo siento que él fue muy especial conmigo en muchos aspectos, sobre todo porque yo tenía el vínculo con él de la música. Él fue el que me metió en el mundo de la música. Y a pesar de que él estaba empeñado en que yo tocara violín, porque él quería que yo tocara violín, a mí nunca me gustó el violín para tocarlo, me encanta escucharlo, me gusta para tocarlo, tocarlo no, te gusta oírlo. para nada. Entonces a mí me gustó, ¿qué más? El cuatro, por ejemplo. Y yo aprendí solo a tocar el cuatro, o sea, parece un chiste, ¿no? Pero es cierto. Yo me Imagínate. puse un día a darle al cuatro, Algo más folclórico, menos clásico. pero, pero es la realidad, yo aprendí a tocar solo el cuatro. Y con los años, De después me oído, llamó pues la atención aprendiste de oído. de oído y dándole, viéndolo más o menos cómo eran las cosas. Mi papá me regaló como a los 2 años, ya había aprendido el 4 manual y con ese manual yo seguía aprendiendo. Pero después aprendí otros instrumentos musicales, aprendí a tocar armónica, aprendí a tocar percusión, los bongos y otras cosas, y el teclado también lo tocaba. De ese sí es verdad que no me queda nada porque eso fue hace muchos años. Pero lo cierto del caso es que, basado en ese ejemplo, yo me di cuenta que con la pérdida de mi papá, que lo que realmente uno le deja a sus hijos es el ejemplo. Tú puedes tratar de dejarle una fortuna, Sí, puedes tratar de dejarle la luna, pero lo que en realidad le va a quedar siempre es el conocimiento y es el ejemplo que tú le diste, porque eso es lo que le va a quedar para siempre, hasta el último día de su vida. Y en realidad, si te esfuerzas, ese ejemplo va a marcar principios, ese ejemplo va a marcar valores que lo van a hacer una persona que va a crecer con el tiempo. Porque uno siempre tiene que tomar en cuenta de que como padre, y es lo que yo creo, tú eres un orientador, tú eres un canalizador, tú eres un guía, no eres un tirano, ni mucho menos eres el jefe de la cuadra, ni un guapo de barrio que le pone qué hace y qué no hace a un hijo. Me parece que sí, eso es una cuestión completamente loca, al que se le ocurre que la vida de paternal es esa. O exacto. sea, tú estás ahí para orientar, estás ahí para guiar, estás ahí para confortar en los momentos difíciles, para darle a ese hijo, a esa hija, bueno, esperanza, a darle valor, a darle fuerza, fortaleza, coraje, a que pueda lograr, a que sí tiene la capacidad de, entendiendo lo que mejor puede hacer, de llegar a hacer algo con ese conocimiento que tiene o con ese talento que tiene. Yo creo que eso es algo que es muy importante. Entonces, siento que son ciertas experiencias en la vida que yo creo que podría, bueno, yo tengo 53 años, pero pudieran ser, como te digo, tres o cuatro que te definen
Quizás una, si es una cuestión muy traumática, tal vez, pero digamos en lo normal, yo creo que pudiera ser 3 o 4 experiencias en la vida que son las que te definen, ¿no? Como persona. Y yo creo que ese es mi caso. Y es la realidad, porque vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que ser traumáticas o golpes de vida, también pueden ser circunstancias. Y ahí donde don José y donde doña Esperanza dejan esa huella para que ese hijo o hijos, porque son dos, afronten esa realidad y esa sorpresa que puede darte la vida, esa piedra en el camino que se te puede presentar. Y no necesariamente, vuelvo a repetir, tiene que ser algo traumático, puede ser también algo de éxito que te enseña, que te dan lección de vida porque te demuestran lo que te enseñaron tus padres valía y los valores que te dieron tus padres valían para ser exitoso y haber llegado a donde has llegado, en este caso tú, en lo que te has emprendido y en lo que has colocado. Es que Ahora los bien, obstáculos siempre van a estar ahí, los obstáculos siempre van a estar ahí, como siempre van a estar ahí. las oportunidades siempre van a estar, solo hay que saberle identificar y El aprovechar asunto es cómo los afrontas. cómo El los asunto es cómo afrontas. los afrontas, porque ya, para mí fue hace mucho tiempo, cuando ya mercado, por cierto, cómo los japoneses definen crisis. Y eso para mí, yo creo que me marcó la vida, positivamente hablando. Porque los ideogramas que tienen los japoneses para definir crisis son dos. Uno es peligro y el otro es oportunidad. Cuando tú pones las dos cosas juntas para formar un ideograma, oh, se convierte en crisis. Entonces, de la crisis precisamente pueden salir cosas muy positivas o de la crisis pueden salir cosas muy negativas, dependiendo de cómo la afrontes. Exacto. Si tú tomas esa crisis para aprender o si tú tomas esa crisis para rendirte. Entonces, eso siempre, cuando a mí se me presenta un problema que no le encuentro solución, Recuerdas esa trato de forma. trato de no concentrarme precisamente en el problema, sino en cómo llegar a la solución, Cómo dar una de, solución. de ver eso que es una crisis, transformarlo en una probable oportunidad. Y si no, oye, convertirlo en un momento del cual aprendas para no volver a repetirlo. Y no hacer una tormenta de una brisa. Exactamente. Enrique, ya para finalizar, ya has hablado bastante sobre el mundo de la ecología, pero hay una inquietud que a mí siempre me ha generado el transmitir un conocimiento o crear conciencia. Ya por último, ¿cómo tú transmitirías conciencia o inculcarías conciencia al cuidado del medio ambiente? Porque caemos mucho en que tengo que plantar, que no debo dañar las plantas, que debo no echar basura en las zonas verdes, debo cuidar que no se hayan incendios. Con todo el bagaje de conocimiento, porque lo tienes en diferentes áreas, ¿de qué manera tú aplicarías de qué manera los gobiernos pudiese ser o de las instituciones, porque a veces una sola persona se complica, de qué manera las personas, los grupos ambientalistas o los gobiernos pueden concientizar de manera agradable, de manera simpática, para que la gente Bueno, tome conciencia? yo creo que eso se resume en una sola palabra. Y yo creo que para mí es la más clara y sencilla de todas. Ejemplo. Eso. O sea, no hay más vuelta que buscarle. Es el ejemplo. ¿Y por qué llego a esta reflexión de algo tan sencillo? Porque tú tienes que predicar con el ejemplo. Si, por ejemplo, vamos a hablar de gobierno, esto que acaba de ocurrir hace pocos días, que lo hemos venido anunciando por las redes sociales, Exacto. de la tala de que pues, Petrocorp en la calle del Canal aquí en Maracay. Eso es contrario a cualquier política de Estado congruente en relación al cambio climático y bueno, me atrevo a decir también del, del plan de la patria que está establecido en este momento. El quinto elemento del plan de la patria
justamente el haber talado todos esos árboles de la forma que se talaron está violentado. Porque precisamente la conservación del ambiente, la preservación de la vida, es ese, el punto 5 del plan de la patria de este país ahorita. Entonces, ¿qué dio el Estado en la forma de Corpoelec en este momento? Dio un mal ejemplo. ¿Por qué? Claro, Porque resulta que la alcaldía de Girardot se preocupó por dar un buen ejemplo plantando árboles el día de Maracay, que plantaron 323 árboles, con nosotros, por cierto. Corpoelec dio un mal ejemplo. Ahora, ahorita el Ministerio de Socialismo está dando un buen ejemplo plantando árboles en el Henry Pittier. Pero si nosotros dimos el buen ejemplo por aquel lado y Corpoelec dio el mal, o sea, Corpoelec dio el mal ejemplo por el otro, ¿cuál de esos ejemplos crees tú que ha llamado más la atención el y malo. está quedando reflejado? El de la aldara del canal, el mal ejemplo. Porque si nosotros plantamos 323 árboles el día de Maracay, por ejemplo, y están plantando o quisieron plantar en el plantatón que hicieron esta semana 8.000 árboles, que no sé si concretaron los 8.000 árboles, porque esa es una zona muy difícil para plantar, por cierto. Y están haciendo otra jornada que está en la Serranía de las Delicias, lo que llamamos nosotros el Hotel Maracay, y están plantando árboles que yo no sé si esos árboles van a sobrevivir porque el incendio forestal ahí se va a presentar en enero o en febrero. Y entonces esta gente probablemente pierda el trabajo Claro, si no previene. Pero, ¿qué te quiero significar con esto? Que es como enseñarle a un niño. O sea, tú le enseñas a un niño que no lance basura por la ventana del carro cuando tú no la arrojas, que tú guardas el desecho que tienes, que te consumiste dentro de tu carro, dentro de tu vehículo, en una bolsita y cuando llegas a tu casa o llegas a una papelera en alguna parte pública la botas. Pero no das el ejemplo a tu hijo que cargas una botella de refresco, que cargas una botella de jugo y cuando termina la lanza por la ventana y tu hijo se te queda viendo. Y entonces le dice, no, no lo hagas, no botes basura en la calle y tú estás lanzando la botella. Entonces, ¿qué estás haciendo? El lanzar la botella por la ventana es lo mismo que cortar el árbol. exacto. O sea, si estamos todos alando al mismo sitio, estamos alando hacia el mismo lado, que es la mitigación del cambio climático, tú no puedes venir a talar 76 árboles en una avenida o en una calle de un plumazo, porque sencillamente se te encaprichó o porque a alguien le dieron, no sé, un contrato. Eh, Entonces, esto tiene que ser congruente, porque eso es lo que te da el ejemplo te da congruencia. Porque como tú vas repitiendo el ejemplo con el tiempo, el ejemplo está en la misma tónica, en la misma onda, surge precisamente la congruencia. De esa congruencia viene otra palabra inmediatamente, que es la armonía. ¿Por qué? Porque tú eres armónico con lo que haces, con lo que ejecutas, lo que tú haces, lo que ejecutas y lo que quieres. Cuando no está en armonía todo eso, la vida no te lleva a ninguna parte. claro, ¿Por qué? Porque lo que haces es tropezarte, porque no hay congruencia en lo que haces. lo que hace con las Entonces, manos lo daña con los pies. exactamente. O sea, tú no puedes dibujar un lienzo simplemente con querer hacerlo. Tú tienes que tener las herramientas, tienes que tener la técnica y tienes que tener la intención y además el objetivo de lo que vas a lograr en ese lienzo. Claro, Porque si tú comienzas a pintar, lo que vas a obtener, o sea, sin propósito me refiero, lo que claro, vas a obtener es una cantidad de garabatos, claro, independientemente de que tú sepas dibujar la Mona Lisa, exacto. porque no hay un objetivo claro detrás de eso. Entonces, cuando hablamos de enseñar, o mejor dicho, cuando hablamos de conciencia ecológica, la, la mejor manera de desarrollar conciencia ecológica es a través del ejemplo. Y el ejemplo con enseñanza, el ejemplo con congruencia, el ejemplo con constancia. Porque no es que toda la vida vas a hacer lo mismo, porque yo considero que toda mi vida no he hecho lo mismo, No, ha porque habido sus épocas. he vivido épocas diferentes en las cuales he tenido intereses diferentes, pero no por ello un propósito distinto. O sea, es algo que ha ido en mi evolución y eso yo creo que si las personas comenzaran a respetarlo más, tendrían una vida más plena, porque a veces, y lo he visto ocurrir, un padre le dice a tu hijo, tú vas a ser médico porque todos en esta familia hemos sido médicos, tú vas a respetar la tradición de que todos somos médicos. Ahora, ¿qué especialidad vas a tener tú? Bueno, eso lo decides tú, pero tú vas a ser médico. Y entonces tú ves al muchacho viendo para arriba y pensando en sus adentros, oye, yo quería ser músico, pero bueno,
estudiaré medicina, me graduaré, le doy el título a mi papá y me meto a músico. Sí, Eso pasa tanto que me parece una gran pérdida de tiempo. Pues sí, ¿cuánto tiempo puedes perder a alguien que no quiere realmente estudiar medicina? ¿Cuánto? ¿10 años? ¿8 años? más o menos. Hasta que llegan bueno, ya no lo voy a estudiar más porque yo me voy a dedicar a hacer otra cosa. O así como conozco amigos, y de hecho que, amigos que quiero mucho y los respeto mucho, que estudiaron toda la vida haciendo algo y ahorita son chef, Sí, así por sucede. ejemplo. Y no es que esté mal ser chef, sino que ellos estuvieron toda su vida en una búsqueda. Y finalmente estoy contento de que se hayan encontrado en hacer lo que quieren en realidad, que es ser, por ejemplo, chef. O así como otro, tengo un gran amigo que él toda la vida eh, estuvo involucrado en cosas de electricidad, de electrónica, de todas esas cosas, y un buen día lo veo yo con un vivero sembrando hongos, sembrando cosas, y buenísimo, por cierto. Se fue Horticultura, para se la conoce. colonia Tovar, medio ermitaño, bueno, pero él se encontró a sí mismo en eso y de paso se lo ha ido muy bien. Es su espacio, Y yo que creó su estoy espacio. feliz por- porque en esa búsqueda que él tuvo allí, y entonces él se siente satisfecho haciendo eso. Exactamente. Entonces, y como te digo, no vale, pero, concha, tú estudiaste no sé cuántos años, o tú te graduaste para tal cosa, y ahora resulta que no quieres hacer eso más, sino que te metiste a eso, te metiste loco, o qué es lo que te está pasando, o no estás bien en lo que estás haciendo, o te falta el dinero, ya va, no, 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 no es un Te tema de equivocaste en el dinero. rumbo. Él simplemente, él tomó ese rumbo en un momento, cambió de rumbo en otro, y resulta que en ese rumbo se siente mejor. Claro, Y bueno, bienvenido. consiguió su espacio, consiguió su espacio. Así es. Entonces, de allí que yo creo que es sumamente importante que cuando tú hablas de conciencia, bueno, de la conciencia, ¿cómo se desarrolla la conciencia? Bueno, a través del ejemplo, a través del aprendizaje, a través de la introspección, a través de el desarrollo de tus propias cualidades, porque tú dices, bueno, ¿de qué forma puedo yo? Porque hay muy poca gente que lo ve así. Y yo lo vi en algún momento y dije, bueno, ¿qué carrizo puedo hacer yo para que estas cosas que sucedieron, y fíjate que ahora que estamos hablando de esto, me acaba de llegar algo que había dejado pasar por alto. Y yo creo que eso es uno de los eventos que me marcó en el sentido positivo para yo iniciar Sembramos Todos. ¿Sabes cuál fue? ¿Cuál? Que un gran amigo mío se mudó para un espacio que estaba lleno de árboles y para construir su casa, él mandó a derribar todos los árboles que estaban en ese terreno. Ay, Y resulta que él nunca pidió permiso para hacer eso. Y yo me hice de la vista gorda con mi amigo por ser mi amigo en algo que estaba en contra de mis principios. Y yo aguanté aproximadamente 2 meses, porque voy a decir la palabra correcta, aguanté 2 meses con esa furia, o sea, una furia positiva en este caso, no porque yo quería hacerle ningún daño a mi amigo, sino que con esa inquietud y con ese desorden dentro de mí, y decía, bueno, ya va, yo permití que eso pasara, porque yo pude haberlo denunciado y era lo correcto. Entonces pero por ese debate, solidaridad con él no lo hiciste. exacto, había un debate entre hacer lo correcto y este, dejarlo pasar. Pasaron 2 meses de eso. Y yo me acerqué a mi amigo y le dije, mira, tú destruiste una cantidad de árboles en un espacio que está ahí donde te mudaste. Y tú no siquiera pediste permiso. Porque el permiso te exige, y esto estoy diciendo cuando yo no sabía nada de esto. Tú ya no estabas Y yo involucrado. leí, yo sí, yo leí las leyes y le dije, mira, tienes que sembrar 22 árboles por cada uno de los árboles que talaste, porque en ese tiempo la ley exigía que eran 22, ahora son 8. Y le dije, tienes que plantar 22 árboles por cada uno. Él taló 12 árboles en ese momento, en su terreno, pero árboles muy grandes. Eran 12 por 22. Y entonces él me dice, tú estás loco, ¿qué voy a estar plantando yo árboles si esos árboles estaban en mi terreno? Y yo le dije, sí, pero hay una ley que dice
que si tú talas esos árboles, tienes que redimirte ante la ley y plantar árboles en reemplazo. Entonces me dijo, yo no voy a estar sembrando nada, porque ya yo talé esos árboles. Y yo le dije, bueno, amigo, yo entonces usted lo voy a denunciar. Se lo dije, hasta que llegó nuestra amistad, porque esto va en contra de mis principios y yo no lo voy a permitir. Él se molestó conmigo y yo no me molesté con él, sinceramente, sino que yo fui y hablé con alguien del Ministerio de Ambiente en ese momento y le dije, mira, pasó esta situación, el terreno está en tal parte, la persona que lo hizo se llama tal y vengo a denunciarlo formalmente. Y eso fue para mí, digamos, un punto de quiebre entre el deber ser y los principios. Porque si bien yo tenía la solidaridad, fui solidario automáticamente porque era mi amigo, en ese caso. Mi amigo hizo algo totalmente incorrecto y además que asumió una actitud totalmente fuera de lugar ante lo que él había hecho. Entonces fueron dos de dos. Y para mí no hubo ningún tipo de dudas en mi corazón ni en mi mente al respecto de cómo tenía que yo accionar al respecto. Y yo accioné de esa manera. Y a él lo multaron. Y él supo que fui yo el que lo denunció. Y él no Por sembró hoy, los árboles a pesar de que lo multaron, ¿ok? y hoy por hoy Eh, se trata, no. Y eso fue hace 20 años. Pero, y yo lo he visto en la calle, él ni me saluda. Pero, ¿qué sucede? Yo hice lo correcto. claro, Que él no haya hecho lo correcto, eso claro. fue su problema. Y mira, yo no creo, o sea, yo no, perdón, un segundito. Yo no soy creyente de estas cosas del Dharma, del karma, porque realmente no está dentro de dentro de mi, primero, dentro de mis creencias ni dentro de mis áreas de conocimiento, ¿no? Pero vamos a llamar que fue algo karmático que él cuando construyó la casa, o parte de la casa, porque no lo había construido completamente, un árbol de un vecino le cayó a la casa La y le naturaleza se volvió, cobró. la naturaleza le pasó la factura sin mucho. Y pienso yo, ¿no? Que fue una factura de la Sí, no, naturaleza. no, no puedo alegrarnos, no puedo alegrarnos. No, no, escúchame, yo no me alegré por él, por lo que le sucedió, al contrario. Me entristeció que él, después de haber hecho su casa, muy bonita, empezar a hacer su casa, porque al principio, le cayó el árbol encima. Pero yo pensé en mis adentros también, yo le dije, bueno, mira, lo que él hizo fue incorrecto. Y como él también se desligó de sembrar los árboles, porque él pagó por debajo de cuerdas, lamentablemente, para no sembrar los árboles, creo que hubo algo allí karmático en la naturaleza Sí, no, que le pasó la definitivamente, factura por lo definitivamente. que, por lo que hizo y por lo que no hizo, Por lo ¿no? que hizo y lo que no hizo, exactamente. Sí, entonces yo lo vi hasta interesante. Fue, yo se lo comenté a varios amigos. Yo dije, "Pasó esta y me pasó que es muy extraño, ¿no? Se pasaba algo como eso. Y yo lo que sí sé es que fue incorrecto y yo se lo señalé, porque fue mi amigo durante un tiempo. Pero las cosas o se hacen bien o no se hacen. Es mi punto de vista. En ese sentido, son muy blanco y negro. Porque no hay cosas bien hechas parcialmente. Las cosas bien hechas se hacen bien, se hacen completas. Las cosas mal hechas sí se pueden hacer por la mitad, porque tú puedes comenzar a construir algo, lo dejas así, o puedes construir lo haces mal, y entonces eso genera un problema luego, Sí. un accidente incluso. Pero, como te digo, o sea, tú tienes que hacer las cosas bien, y tienes que centrarte en que las cosas se hagan bien a tu alrededor también. Y no es que tú seas un santo, porque realmente aquí no estamos para buscar santos, y yo tampoco me siento santo ni quiero serlo. Claro. Pero es muy importante que, oye, si a ti te han formado bajo un esquema, bajo unos principios, bajo unos valores, que además tú has aprendido en el tiempo, que son lo más aproximado a lo correcto que hay, porque digamos que no hay principios ni valores perfectos, que no los hay, pero por lo menos son una guía de cómo tienes que ir y hacia dónde debes ir y cómo debes hacerlo para llegar hasta allá. O sea, honestidad, honorabilidad, humildad, esfuerzo, constancia, atención, eh, digamos, solidaridad, porque todo eso va englobado allí. O sea, son cosas que no se puede dejar una cosa fuera de la No, otra.
Así es. Bueno, y por solidaridad, se nos está acabando el tiempo nuevamente, estamos consumiendo, eres tremendo tertuliano, de verdad que ha sido una experiencia para mí religiosa, si pudiésemos decir, excelente. Qué bueno, me contenta, me contenta. De Hemos verdad que la he consumido disfrutado. los dos tiempos y de una manera tan amena que yo creo que nos daría como para tres entrevistas más. Y te voy a comprometer ya Adelante, bienvenido. después que pasen esto, situación de la calle El Canal, te voy a comprometer para que me concedas ya una entrevista, no sobre a Enrique García, sino sobre la situación más del medio ambiente y del cuidado en la ciudad de Maracay. Gracias, Enrique. Adelante, bienvenido. Y a Gracias a ustedes, ti, un abrazo, Rodolfo. Y bueno, agradecido por la oportunidad de compartir. no, gracias a ti, de verdad que ha sido excelente la entrevista. Bueno, mi gente de Rodolfo Aprendemos Todo, nuevamente otra entrevista en esta primera edición de Talento y algo más, que da en evidencia la importancia del aprendizaje y del estudio y de las enseñanzas familiares. Estamos en contacto y éxito. Un saludo. Saludos.